Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional. Muy buenas tardes, estimados seguidores. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Cienciacional, un espacio que producimos en conjunto con la Quimbomba Radio y el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Estamos muy agradecidos con la Quimbomba de que nos permita el micrófono y la cámara para poder tener este contacto con ustedes. Ya saben, cada jueves a las 4 de la tarde vamos a estar compartiendo en cada episodio un tema diferente acerca de ciencia, de tecnología, de innovación, gestión de las tecnologías y bastantes cosas de las que trabajamos en el CICI y que estamos muy gustosos de compartir con todos ustedes cada semana. El día de hoy, pues no es excepción, vamos a compartir sobre un tema muy interesante, podría tornarse incluso un poco polémico a veces. Se trata sobre los organismos genéticamente modificados y justamente para hablar de este tema, el día de hoy tengo una invitada especial directamente desde la Unidad de Biotecnología del CICI, la técnica de investigación Verónica Limones Briones, quien hoy nos acompaña. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. No, por nada, gracias a ti por compartir un poco de lo que trabajas en el laboratorio, de lo que has trabajado a lo largo de tu carrera en la investigación, porque pues has estado en diversos laboratorios haciendo diferentes cosas y pues hoy va a ser muy interesante poder escucharte sobre los organismos genéticamente modificados. Y muy bien, como ya saben, tenemos en esta sección, la primera sección se llama ¿Quién es ella? En esta sección vamos a introducir al público acerca de nuestra invitada. Vamos a conocer tu formación. Queremos que te presentes con el auditorio, que sepan de dónde vienes, qué estudiaste, cuáles son tus motivaciones en la ciencia. Y sobre todo esta sección nos gusta porque en algún punto nos gusta compartir o empatizar con las personas que nos están escuchando y que incluso con los jóvenes que puedan motivarse a estudiar algo relacionado con la ciencia. Posteriormente vamos con la sección Contexto, donde vamos a hablar acerca de un panorama general de los organismos genéticamente modificados. Y finalmente vamos a la sección El Meollo del Asunto, donde Vero hoy nos va a compartir qué trabajos se están realizando en la modificación genética en plantas particularmente y qué es lo que ella nos puede compartir de este tema. Así que pues bien, iniciamos a través de la Quimbomba Radio y @CICI Oficial, nuestros seguidores. Les invitamos a comentar, a dejar sus preguntas en la caja de comentarios y al final podemos estar haciendo esa interacción con nuestra invitada y el público que nos quiera compartir algún comentario. Y bien, nuestra primera sección, ¿quién es ella? Vero, platícanos. Bueno, yo soy Verónica Limones Briones, soy bióloga de formación. Yo estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy orgullosamente michoacana, moreliana. Y entonces yo empecé a estudiar, no como todo mundo de que, ay, sí, yo quería ser científica. No, yo quería ser bailarina de ballet. Entonces mi papá dijo, no, necesitas una carrera universitaria. Entonces vamos a estudiar biología. Porque me gustaban las plantas, pero aparte, cuando ya estuve en la carrera, mi maestro de genética fue algo que me motivó mucho para irme por esa guía de la genética y saber qué pasaba, ¿no? Y sobre todo qué pasaba dentro de las plantas. Y tuve la oportunidad de trabajar en un fuimos de visita a un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales y entonces dije, eso me gusta la ciencia. Y sorpresa, me fui a hacer mi tesis de licenciatura a un centro de investigación aquí en México, que es el CIMBESTAB. Ahí empecé mis pininos en ciencia y empecé a trabajar cultivo de tejidos vegetales. Y esto es básico para la generación de plantas transgénicas. De ahí yo me fui a trabajar con un investigador que fue el que innovó en plantas transgénicas, que innovó en ciencia haciendo lo que serían ahora llamadas los transgénicos o los organismos genéticamente modificados. ¿Qué quiere decir que es un organismo genéticamente modificado o transgénico? Es un poco contarles, bueno, la historia del DNA. El DNA pues tiene genes. Creo que ya son palabras que la comunidad ya lo domina, ya sabe, ya habla sobre genética, sobre genes, modificación, mutagénesis, ¿no? Entonces, ¿qué es un transgénico? Bueno, es un genecito que se introduce, que tiene una actividad especial que se introduce dentro de una planta de interés agronómico. A grosso modo es esto, ¿no? Y bueno, para generar las plantas transgénicas, pues se hacen en el laboratorio y lleva a cabo lo que es ¿cómo se llama? Hacer cultivo de tejidos vegetales, que fue lo que a mí me motivó muchísimo a trabajar en el laboratorio, a hacer ciencia. Es algo que me motiva muchísimo porque hacer transgénicos
abarcas muchas técnicas de lo que es la biología molecular y es lo que realmente me apasiona en ciencia y lo que me gusta proyectar a los chicos ahora cuando en el CICI tenemos actividades como Talento CICI y demás, o que tenemos servicios sociales o tenemos tesistas de licenciatura. Me gusta contagiar este amor de la ciencia que tengo a ellos para motivarlos a que participen más en ciencia. A las nuevas A las generaciones, nuevas así es. generaciones, Que por claro. cierto están invitados a conocer más al CICI, a las personas que les interese estudiar estos temas que Vero está platicando, pues en el CICI tenemos las puertas abiertas para estudiantes desde licenciatura, Desde servicio social, desde servicio prácticas social, profesionales, es correcto. ujú, o si quieren hacer una estancia y aprender alguna técnica, también se puede hablar con el investigador para que les enseñemos, ¿no? Estamos abiertos a que más chicos y chicas se interesen en ciencia. Queremos más gente haciendo ciencia. Pues muy bien, ahí está la invitación. Si alguno de ustedes está interesado en cursar su servicio social, práctica profesional, residencia, alguna de esas modalidades, puede pedir más información en sae@sisi.mx, ahí le pueden dar toda la información. Pero bueno, ahí este fue un pequeño spot, vamos a Fue un continuar, comercial. vamos a continuar con esa entrevista. Pues ya nos has platicado como la definición global de lo que son los organismos genéticamente modificados. Sería lo mismo que los transgénicos, porque también es otro término que está como ya muy popularizado, ¿no? Sí, ese es como el nombre común del transgénico. Y siempre cuando hablan de la palabra transgénico, la gente se espanta, es como si fuera algo anormal. Mutante, ¿no? Desafortunadamente, mutante, que es diferente, ¿no? Entonces, hay mucha información que rola ahora actualmente, pues ya los chicos tienen el acceso a Internet, a entrar a muchas páginas y desafortunadamente hay entre información correcta e información no correcta. Y entonces se ha satanizado mucho a los transgénicos que si hacen daño a la salud, que si son cancerígenos, que si N cosas. Un caso de transgénico que a lo mejor la gente no sabe, o si lo sabe, es muy común, es, no hablando de plantas, pero algo muy común es la insulina. Antes para producir la insulina se mataban un montón de cerditos porque se extraía de ahí, ¿no? Ahora se hace a través de una bacteria y esto es modificación genética. Entonces es un transgénico. Se hace dentro del laboratorio, se manipula el organismo, pero siempre va dirigido a algo, ¿no? Y la insulina que lo usan para la gente de diabéticos es un transgénico, es un organismo genéticamente modificado. Entonces no hace daño, al contrario, es un beneficio. El ataque a las plantas, pues bueno, es muy controversial. Hay temas muy específicos, maíz, que si el Soya. glifosato, que si la soya, que si los animalitos se mueren, que si no, que si nos hacen tóxico, que va, que que si en los años que estamos consumiendo los transgénicos no sabemos si nos van a hacer daño o no. Ya hay pruebas, simplemente, por ejemplo, la papaya hay organismos genéticamente modificados, uno de ellos es la papaya, que la hemos consumido de muchos años y no ha pasado nada. El otro es el maíz. Pero bueno, maíz es muy controversial en la cuestión de los transgénicos porque, pues bueno, México es centro de origen, es base de nuestra Alimentación. alimentación. Pero bueno, lo hemos consumido desde hace muchos años, Ujú. las bueno, perdón, todas las comiditas estas, Los snacks cereales, snacks, de la carita ajá, sonriente. exactamente, pues son de organismos genéticamente modificados, ¿no? Y la tortilla que comemos La amarilla, la de blanca. estas, ¿cómo se llaman? Harinas que ya se hacen en las tortillerías, pues también son. ¿Por qué? Porque se importó mucho, por muchos años se ha importado maíz de Estados Unidos, de Sudamérica, no sé, Argentina, que son lugares que cultivan transgénicos. México desafortunadamente no, por cuestiones políticas, por cuestiones quizás un Pues poco también puede falta de ser o información. de conservación también. Todas Y las sí, posturas yo creo que son válidas ujú. en este gran debate de la ciencia, pero siempre es muy interesante escuchar las posturas de diversos. Y hoy tenemos una biotecnóloga que trabaja en el campo de la biotecnología y es interesante poder escuchar tu punto de vista. Por ejemplo, otro que es, y en México sí se cultiva, parece que es de los muy pocos que se cultivan porque no está el permiso, pero es el algodón. Ok, El algodón es también un transgénico, el cual pues se usa para la industria textil y es lo que, bueno, no traemos algodón, ¿verdad? Pero bueno, el algodón que lo usamos y no te da. Bueno, hay gente que es alérgica, hay gente que no, pero todo eso es un riesgo que contienen algunos alimentos, ¿no? Los claro, de transgénicos se les hace muchos análisis antes de sacarlo al mercado. Entre ellos son análisis de respuesta a algunas alergias y tiene que ser
que no dé una alergia aparte de la que el organismo natural lo da, Ok. ¿no? O sea, eso no va a pasar nada, o sea, no te va a ocasionar alergias, ya está súper comprobado. Un organismo genéticamente modificado que sale al mercado tiene más estudios que, por ejemplo, un antibiótico. Y el antibiótico, sí hay pruebas de que causa alergia, sobre todo también causa cuando Resistencia haces bacteriana. resistencia, exactamente. Ujú. Entonces, ahora sí que nada con exceso, todo con medida. Y a lo mejor está un poco satanizado, ¿no? El término, y pues hay que, con lo que nos dice Vero, yo creo que es una invitación a poder consumir más información, ser más críticos cuando estamos dando lecturas y Sí, no. saber dónde buscar y acercarse a la gente, ¿no? En el CICI, pues estamos muy abiertos a poder asesorar y si tienen preguntas, está la página de Facebook, está un correo electrónico, si tienes el correo electrónico de algún investigador, pues bueno, si no sabe la respuesta, nos la mandarán. Eso es muy importante, que se acerquen a donde tengan pues la información, ¿no? Y en ciencia, pues nunca estamos negados a dar información y pruebas. Hay artículos científicos, muchos artículos científicos que han hecho muchos investigadores para la prueba de que realmente los transgénicos no causan enfermedades, ni alergias, ni cáncer, ni nada de esto, ¿no? Claro. Cosa que sí pasa el uso discriminado ¿cómo se llama? De insecticidas o de cosas en el campo para matar la maleza, para matar bichos, que los hacen en avionetas, hace muchos años lo hacían, o que el mismo agricultor con su maquinita que a veces no usa la protección necesaria, anda fumigando sus cultivos pequeños, esos sí son cancerígenos, ¿no? Claro. Pero si tú le das ese beneficio a una planta que se pueda hacer en condiciones de laboratorio, donde se le da esa resistencia, por ejemplo, que se empezaba a hacer transgénicos con resistencia a sequía, ¿no? Entonces, eso le das el genecito y se lo pones, generas las plantitas, se hacen un montón de pruebas, se empieza con ciencia básica y después aplicado, que es una parte de los objetivos de lo que es la biotecnología. Y pues ya no tienes que hacer ese uso indiscriminado, ¿no? Muy interesante. Y pues bueno, como bien dice Vero, hay que mantener como un equilibrio entre pues la parte de la tecnología, la parte de la conservación. En el CICI, por ejemplo, estudiamos desde la parte de la conservación, de Ujú. la importancia del patrimonio biocultural, de lo que nos comentaba Vero al principio acerca de la importancia que tienen algunos cultivos por ser centros de domesticación, Ujú. como el maíz, El centro de etcétera. origen, ¿no? Centros Porque de la origen. domesticación se ha dado desde hace mucho tiempo. La modificación en genes se ha dado desde las plantas hace muchos años que se hacían los híbridos, por ejemplo. Ujú. Hay un intercambio genético cuando tú juntas una plantita con la otra, cuando lo mejor lo hacían los esquejes que hacían antes los agricultores. Eso Sí. ya es una manipulación, que no se hace en el laboratorio, pero se hace en el campo. Y al final tú haces una selección de cuál es la plantita más bonita y entonces esa la vas a sacar al campo y vas a empezar a seleccionar, ¿no? Y Y eso ya es modificación, ¿cierto? sí, la domesticación, como ha sido en plantas, como ha sido en animales, pues hay un intercambio de genes, ¿no? Claro. El asunto es que a veces satanizamos el hacer cosas dentro de un laboratorio porque desafortunadamente piensan que dentro de un laboratorio, pues químicos. Cuando dices la palabra químico, luego te espantas, ¿no? Bombas Bombas atómicas, atómicas, pero químico eres tú. Tú eres una sustancia química. claro. Tu camisa es química, todo es químico. Bueno, las piedras y otras cosas, no vea, pero muchas cosas son químicas cuando dicen, no, es que no comas eso porque tiene muchos químicos. Bueno, en sí la manzana es un químico, ¿no? Entonces hay que ir quitando un poquito de eso. Nosotros me acuerdo que hicimos unas actividades en el CICI sobre cómo se hacían los transgénicos en una casa abierta que viene próximamente. Y de entrada le decíamos a los niños, que son niños de secundaria, de prepa, todo. ¿Qué opinan? Para ustedes, ¿qué significa cuando escuchan la palabra transgénico? Y empezaban, que son malos, que son monstruos, que son no sé qué. Ok, les damos toda la plática y al final es, ¿qué opinan de los transgénicos? Ah, ok, entonces ya empezaban a ver los beneficios. También pueden haber cosas no tan buenas, pero son mínimas. Y, digo, hasta ahorita no se ha comprobado que un transgénico cause un daño, ¿no? Entonces, eso es lo padre, de que se acerquen y les demos toda esta información. A veces el ignorar la información te hace satanizar muchas cosas, no nada más los transgénicos, sino muchas cosas, ¿no? Transgénicos también son las vacunas, Sí, que se hicieron ahora para la pandemia que hubo de COVID, pues son hechas en laboratorio y son transgénicos. claro, y la biotecnología vino a ayudar a
auxiliarnos en este momento de emergencia sanitaria que necesitamos una atención muy rápida y pues es trabajar en el laboratorio justamente pues nos salvó la vida a muchas personas, ¿no? Sí, y actualmente ya con la secuenciación de genomas ha ayudado muchísimo. ¿Qué es la secuenciación de genomas? Es saber qué contiene tu DNA. Todo. Es como te desnuda ante todo, ¿no? Entonces, tener esta información de organismos, sean plantas, sean animales, sean todos, se hizo ya también el genoma humano. Entonces, de ahí es muy más fácil para poder sacar los genecitos de importancia y ponerlos. Entonces, avances biotecnológicos han ayudado muchísimo para hacer, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Las vacunas antes se tardaban un montón de años de poderlas sacar. Gracias a toda esta información que ya se ha hecho, porque la ciencia avanza día con día, las vacunas se pudieron tener en menos de 3 años. Oye, Vero, y ahorita que nos estás comentando de esto que es muy actual, ¿tú tendrás alguna información que nos compartas acerca de cuáles fueron los orígenes de los organismos genéticos Pues serían genéticamente modificados los orígenes, yo podría decir que empezó con los agricultores con la en el campo, domesticación, ¿no? Que con la dicen. domesticación de las especies, claro. Y a Ajá. nivel laboratorio, cuando hay un gran científico que un día se le ocurrió, ay, vamos a hacer algo de sacar o extraer un gen y ponerlo en otro organismo para dotarlo de una capacidad o una característica como resistencia a altas temperaturas o a bajas temperaturas, etcétera. ¿Cómo se inició? La verdad es algo que me siento muy orgullosa porque yo estuve trabajando con esta persona, este investigador, es el doctor Luis Herrera Estrella, es mexicano. Él hizo su tesis de doctorado en Gante, en una universidad estatal, y en ese laboratorio fue donde descubrieron que es una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, es el mejor ingeniero genético biotecnológico, esta bacteria es la que transporta genes hacia otro organismo. Entonces ahí se generaron las plantas transgénicas y lo hizo un mexicano. Entonces yo trabajé muchos años con él aprendí muchas cosas de biología molecular y con él aprendí a hacer plantas transgénicas. Entonces eso es algo que deben de apreciar, que la ciencia en México, hay muy buenos investigadores en todo México, en sí tenemos muy buenos investigadores, muy capaces, y que la biotecnología sí es una ciencia y es una ciencia que te va ayudar de muchas cosas. Viene un cambio climático, viene un impacto, hay una sobrepoblación y ¿qué vamos a hacer? ¿Tirar nuestros bosques o cuidar un área donde está asignada la cultura, donde podemos aplicar estos productos biotecnológicos? Entonces es como este debate que debe de haber, ¿no? Donde, pues sí, hay un alteramiento en la biodiversidad de las plantas, de los organismos, pero si no tenemos un cuidado y un amor por nuestro planeta, pues vamos a llegar a tener el uso más, aunque no quieran. Y pues es Claro. algo que se debe venir. Muy bien, por eso la importancia de conservar nuestra biodiversidad ahorita que aún todavía tenemos alguna parte, ¿no? Sí, digo, sí, pero digo, las aplicaciones biotecnológicas creo que tienen mucho a favor. Por algo existe y por algo están, y la ciencia es muy vigilada, es muy criticada, es muy, sobre todo vigilada, ¿no? Entonces, no podemos sacar al mercado, al uso de animales, de personas, sin conciencia. Entonces, todo es con conciencia y muy con ética profesional y mucho profesionalismo para poder sacar estos productos, ¿no? Claro, entonces así como si hacemos un pequeño resumen, ¿qué opinión tienes tú respecto a este gran debate que existe entre si los transgénicos son buenos o son malos? ¿Tú qué le podrías decir al público que nos está escuchando? Bueno, trabajé, actualmente ya no trabajo haciendo plantas transgénicas, pero como dices, es un debate muy padre y está muy padre que ahora esté yo. A lo mejor hubiese sido interesante que estuviera otra persona. Es algo que queremos hacer, como un debate entre gente de transgénicos y transgénicos. Yo he escuchado donde te dicen una sarta de cosas en YouTube, por ejemplo, gente que hay que tener cuidado a quienes escuchamos, ¿no? Donde satanizan. Pero cuando los escuchas y les preguntan cosas, no saben las respuestas. Entonces te empiezan a cambiar. ¿Qué es mi opinión? Yo que trabajo con ellos y que soy bióloga y que soy biotecnóloga y que trabajo en ciencia es, démosle una oportunidad, démonos la oportunidad de conocer, de investigar y que no son malos, no son malos. Digo, hay gente que es alérgica a la nuez,
pero yo puedo ser alérgica a la nuez, pero tú no eres alérgico a la nuez, ¿no? Entonces se puede modificar, pero a lo mejor, aunque sea modificada, ese alergénico que tiene te va a seguir haciendo daño, pero no es porque sea transgénico, sino porque esa planta en sí ya tiene otras cositas que te van a hacer daño, pero va a tener un beneficio a que crezca a lo mejor en suelos con ya una acumulación de metales o con suelos salinos, que ahora, actualmente, con este cambio climático, los campos pues ya no son los mismos de hace 20 años, ya no están tan fértiles como hace 20 años, ¿no? La temporada de lluvias ya no sale, entonces el uso de plantas transgénicas es algo que puede ser un beneficio, bueno, no puede dar un beneficio para poder cultivar estas especies, ¿cómo se llama? Plantas de importancia agronómica transgénicas en suelos donde estén bajo de nutrientes, donde haya sequía, se puede hacer. Y es algo que sería una solución. Claro, oye, Vero, y aprovechando que tenemos a ti, tú que ya trabajaste muchos años, algunos años o muchos años en el tema, Muchos. Tengo muchos. más de ah, 30 años, 28 años trabajando en ciencia. Ujú. Pues que quisiera preguntarte si nos compartes al público no especializado cómo se hace una transformación genética, algo así muy pues a una escala que podamos comprender de un organismo, Bueno, ¿cómo en, se empieza a hacer? en un laboratorio, obviamente. Adentro del laboratorio, usando tu ropa de protección personal, guantes sobre todo. Este, Se arman, todo lo trabajamos en tubitos, donde viene, tú no vas a ver el gen y el DNA, lo vemos dentro de algo que va a florecer, ¿no? Entonces tú vas a tomar, ahora con los avances de la secuenciación, pues tú ya sabes qué secuencia, qué es la secuencia, que es, el DNA está conformado por unas letritas, ¿no? Bueno, su traducción con unas letritas que es ATGC. Entonces, ciertas eh, secuencias o Cadenas, cadenita de letritas es un gen y entonces estos tienen algunas virtudes. Entonces tú lo vas a extraer usando unas adaptadores donde lo vas a extraer para armarlo y ponerlo en un vector, que es un vector, algo que va a ayudarnos de pasarlo de una cosita a otro ladito, ¿no? Entonces, hay varias técnicas para hacer la transformación genética, que se puede usar esta bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que es una técnica más lenta, más tardada, y ella va a hacer todo. Digo que es el ingeniero biotecnológico, el Agrobacterium. Entonces la vamos a poner en junto con otra bacteria que después la vamos a pasar ya sea eh, hay uno que se llama biobalística, que es como una pistola que vas a bombardear al tejido y vas a insertarlo ahí. Ok. Entonces, después se hacen varios pasos en cultivo de tejidos, que son en recipientes chiquitos, donde van a estar desde la plantulita, que va a empezar como un callito, va a empezar a sacar brotecitos, tú los empiezas a seleccionar y se usa un antibiótico o un método de selección, donde le vas a dar a que la plantita que vaya teniendo esta resistencia y que ya tenga este beneficio de este gen que se le metió, va a ir creciendo en recipientes in vitro. Ok. Entonces ya las que se van a ir seleccionando y después se pasan al invernadero y de invernadero se hacen pruebas. Si fue una planta, un gen que fue resistencia a sequía, entonces en invernadero tú vas a poner a plantas en resistencia a sequía, O sea, sin agua, generas un ambiente como simulando al natural. simulándolo, ajá, y ahí pues vamos a ver que la planta vaya creciendo y dices, bueno, ya está. Aparte, esto es como lo que vas a ver. Ujú. Pero aparte hay que hacer análisis donde tú veas que realmente se insertó el gen, son protocolos en el laboratorio y tú vas a ver ahí si se insertó, cuántas veces, cuántas copias hay de este gen integrado dentro de la planta y ya que sale, pues se hacen otros análisis para sacarlo al mercado. Ok. Una de ellas que es muy importante son las pruebas para alergias. Claro, y se siguen todos los protocolos de bioseguridad, Todos. obviamente que marca la legislación, incluso a nivel Sí, nacional, y ¿no? bueno, dentro del laboratorio. Y aparte, las plantas, la naturaleza es muy sabia. No siempre, no es tan fácil. La técnica es muy sencilla y tardada, Ujú. pero la naturaleza es muy sabia. Hay veces que tú lo quieres acomodar y no va a dar, y no va a pegar.
Y si no pega, pues no pega. Entonces tienes que buscar otra metodología. Actualmente ya no nada más es esta técnica de agrobacterium o biobalística. Biobalística. Ya hay la edición de genes, que es nuevas técnicas como el CRISPR. CRISPR-Cas, Ay, está muy interesante. que eso Luego, está muy interesante, pero así que este ya es otro es tema. otro Y tema. entra en la misma controversia si se considera transgénico o no, pero parece ser que últimamente ya el ser manipulado dentro de un laboratorio, pues ya se considera un transgénico, pero ese tema no te lo vengo manejando. Es una técnica casi recién que salió, que dos investigadoras ganaron el premio Nobel con parte de esta tecnología. Entonces, sí, va evolucionando la biotecnología. Entonces, si ahorita para hacer con las leyes que hay y que hay mucha controversia y que sí se ha impedido en México, sobre todo, cultivar transgénicos, como se hacían, vaya, como el inicio de sus orígenes, se han ido modificando, más sin embargo siguen siendo transgénicos. Y en México, desafortunadamente, pues no te permiten trabajar con cultivar transgénicos. Claro, hay Entonces, una ¿qué es lo que han regulación hecho? estricta. Sobre todo en México, porque sí, Estados Unidos cultiva transgénicos, Argentina cultiva transgénicos, Brasil cultiva transgénicos. Nuestro gobierno actual no está en contra de los transgénicos, entonces pues no podemos. Y Claro. donde manda capitán, pues no gobernamos marineros. Claro, pero en el CICI no nos detenemos porque estamos trabajando, lo repito, tanto en la parte de la conservación, de los recursos naturales y en la parte de biotecnología. También se realiza mucha investigación de mucho impacto, muy interesante respecto a esto de la transformación genética, de la conservación de los recursos. Entonces hay que tener la balanza perfectamente equilibrada. Sí, no, Entonces, en el CICI se trabaja haciendo transgénicos, hay investigadores dentro del CICI, dentro de la unidad de biotecnología que trabajan, por ejemplo, el doctor Santi Peraza está haciendo transformación genética en banana, con un honguito que anda ya pisando los talones a que llegue a México, y por eso es muy importante tener ya estas plantas reforzadas antes de que lleguen, ¿no? Porque claro. si no, las pérdidas de estos cultivos son millonarias, y millonarias tanto para que el agricultor como para no tener este producto de consumo en nuestra alimentación básica, ¿no? Entonces sí se hace trabajo de transgénicos en el laboratorio en México, pero no se puede cultivar en campo. Ya. Oye, pues parece que fuera ahorita que nos platicaste el proceso de cómo se hace, pareciera como que fuera muy sencillo, nos lo dices de paso por paso, y cuando los que podemos ver un poco, al menos ya las magentas ¿cómo se llaman las Sí, cajitas? magentas o las plaquitas que también usamos con medios, que son medios, Medios de crecimiento. medios de crecimiento que simulan a la tierra, ¿no? A la tierra donde pones tu Ah, plantita, eso te pero estos quería son in vitro. preguntar, Pero esto lo porque hacemos en condiciones controladas, con temperatura, con humedad, que crecen. Son como plantitas, ahí las consentimos, las mimamos para que vayan para que desarrollando. vayan Después les desarrollando. damos su estrés para ver que realmente respondan a lo que el beneficio, la El virtud que gen se que les se da, les ¿no? insertó, Ujú. ¿no? Oye, está muy interesante y sobre todo al público no especializado siempre nos surge la duda de, bueno, crecieron las plantas dentro de un laboratorio y la tierra, pero pues tiene que ver esto que tú nos estás diciendo, las colocan en estas Ujú, magentas con medios de crecimiento que ujú. simulan como si estuvieran en la tierra. Sí, el medio tiene los macros, los micronutrientes, tiene hormonas, tiene todo para que la plantita se desarrolle normal, sin Claro. problema. Y luego ya la pasan a que, pues a ver si sí o si no, ¿verdad? Sí. Sí, también se ponen en medios donde ya saquen las raíces y entonces ya de ahí las pasas al invernadero con su tierrita y pues hay que ponerle sus sus regalos. Bueno, la tierra en sí pues tiene materia orgánica que le sirve para su desarrollo, ¿no? Como tus Claro, plantitas que tienes en tu casa. claro. Muy bien. Oye, y esas plantas cuando están acá, pues se tienen que quedar en un laboratorio, ¿no? O sea, no pueden salir por lo mismo de la legislación. Sí, no, no pueden salir, se quedan hasta fase de invernadero. Y ahí ustedes toman todos los estudios, hacen, como tú dices, todas las anotaciones, si cumple, si no cumple, en cuánto Sí, tiempo, eso cuántos ya lo hacen otras ensayos. dependencias, ¿no? Nosotros podemos hacer todas estas. En un momento que yo trabajé con las plantas transgénicas, teníamos en el invernadero y ahí me tocó hacer pruebas habíamos hecho plantas transgénicas a resistencia a salinidad y entonces hacíamos macetas y entonces había que pesar la maceta para ver si tenía la misma cantidad de agua o ya las que no iban a tener agua. Entonces son trabajos muy, muy cansados físicamente y de repeticiones y hay que volverlo a hacer. En ciencia no nada más haces un experimento, lo tienes que repetir por lo menos 3 veces o 2 veces y tienen que salir. Entonces, si no, hay que volver a hacerlo. O sea, se hace mucho trabajo en el laboratorio, porque no nada más con una sola sale, no, tienes que comprobar y comprobar.
Claro, y además la ciencia como que nunca se detiene, ¿no? Ya conseguiste algo, pero pues ahora seguramente viene un nuevo reto y vamos a experimentar de nuevo para ver qué más podemos obtener. Sí, la ciencia avanza rapidísimo y en el área de biotecnología avanza rapidísimo. Muy bien. Oye, Vero, y aprovechando que estás por acá, platícanos ya en la parte final de nuestra entrevista, que es en el meollo del asunto, nos gusta más cómo profundizar pues ya en las aplicaciones prácticas de este tema de los organismos genéticamente modificados. En la parte vegetal, ¿cuáles son las potenciales aplicaciones que tiene los transgénicos? En la parte vegetal. Ajá, sí. Ya nos dijiste que Bueno, en sí, en plantas es sí, para hacer de cultivos de de importancia importancia económica. agrícola, Ajá, como es maíz, calabaza, pepino, frutos como papaya o aguacate o todo esto, este, darle esa virtud con este gen de que pueda sobrevivir a las inclemencias del clima, el cambio climático, la acumulación de metales que hay en los suelos o suelos que ya no están tan fértiles, pues usarlos, esos terrenos asignados para la agricultura, usando estas plantas transgénicas. Que igual la parte, como dices, ¿no? Del área de control de ambiente, por ejemplo, en recursos naturales, que tenemos esta unidad también en el CICI, pues cuidan mucho que la parte de la biodiversidad, que es muy importante mantener nuestras plantas de origen protegidas, ¿no? Que es claro. parte del debate por el cual no se permite cultivar, entre otras cosas políticas. Pero creo que es una opción el usar las plantas transgénicas porque la evolución es como tú te adaptas a este clima en Mérida que hace mucho calor cuando vienes del norte donde no es humedad y te tienes que aclimatar, ¿no? Entonces hay plantas que pues no van a sobrevivir y que van a tener que evolucionar o hay que ayudarles. Y creo que una opción puede ser las plantas transgénicas. Sí, la opción sería ayudarles porque en algunos casos hay plantas que los seres humanos demandamos que no se pueden acabar, ¿no? Como pues el maíz o los que son base de la alimentación de los seres humanos, iba a decir de los mexicanos, pero pues de los seres humanos en realidad, Ujú, ¿no? ujú. Porque esto pasa como en todo el mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, del que te comentaba hace ratito que está el doctor Santi Peraza haciendo con banana, que ya este honguito anda llegando por Colombia, creo que fue el último que Sudamérica, escuché, ¿no? ajá. Entonces él quiere hacer estas plantas transgénicas, hasta donde cuando estaba trabajando ahí, y pues es una opción, digo, y no nada más él, en general, cuando hablamos es qué plagas pueden llegar, qué enfermedades pueden llegar, y una solución es si tenemos estas plantas resistentes a esos bichos, pues ya no van a atacar, entonces ya no se va a morir toda esa población que va a ser de consumo humano. Claro. Sí, y pues viene a ayudar de primera mano pues al productor, porque pues el productor invierte el poco o mucho dinero. En el caso de los pequeños productores, pues a veces todo su patrimonio es ese cultivo, ¿no? Depende de su familia, su Ujú. sustento económico depende de esa producción y si se muere la producción, pues se quedan sin dinero. Entonces, de cierta manera, la Y no ciencia. hay para el consumo de los demás, ¿no? Claro, o sea, ese es el primer golpe para ellos, Ujú. pero luego nosotros que vamos al mercado y ya nos cuesta más caro comprar el plátano porque ya no hay, ¿no? Entonces sube el Exacto, sube, precio exacto. y es como toda una cadena que se desencadena o esos son unos procesos que se desencadenan que al final nos afectan a todos. Sí, no, y el tema de transgénicos es mucho, o sea, desde porque la controversia del maíz, qué pasa, lo de la soya con la miel, pero vaya, es un tema enorme, ¿no? Ahorita agarramos como cachitos de varias cosas, pero sí, el tema de hablar sobre transgénicos y de las controversias que hay sobre ellos y en México, hay muchos. Claro. Oye, Vero, ¿y qué en el mundo, otros ejemplos que nos puedas compartir? Ya nos dijiste que está el tema de las vacunas, o sea, de potenciales aplicaciones más allá de las de importancia económica en la parte de la agricultura, Ujú. pues está la parte de las vacunas que nos dijiste. ¿En qué otro lugar podemos encontrar también así como organismos genéticamente modificados que a lo mejor ni sabemos y ahí Bueno, como te están decía, la la insulina, las insulina, vacunas, que son como las más populares? populares, ¿no? Y que lo consumimos y que no nos ha pasado nada. Digo, si hay pruebas de que con los antibióticos nos puede causar ciertas alergias, pero también depende de la parte del humano como sano, ¿no? O ya ves, también nuestra comida, también a veces, nuestra alimentación a veces no es muy buena, pero bueno, está comprobado que ahí sí, con los transgénicos no. Pero sí, la insulina es un ejemplo que me gusta hablarlo porque
si realmente se prohibiera el uso de transgénicos en México, de transgénicos en general, no nada más plantas, estaríamos en aprietos, porque hay una población enorme enferma que son diabéticos y sin el uso de la insulina, pues sí viene habiendo un problema Claro. grave, ¿no? Las vacunas, que no nada más para pandemias como la que recién pasó de COVID, también hay pues las vacunas que se siguen poniendo a los niños recién nacidos de sarampión y todos los demás. Si no hubiese, pues Sí, estaremos en aprietos, como bien estaremos muy, dice. La salud muy pública atentos. estaría muy Y comprometida. en la cuestión agrícola, pues bueno, plan, la papaya, ¿no? No es originaria de acá, creo, pero es algo que consumimos, que a un principio se originó porque en Hawái se murieron plantaciones porque les llegó un bicho y las mató. Entonces de ahí se generaron y después, bueno, hay importación, ¿no? Pero sí, es parte de varios, y hay varios ejemplos, ¿no? Y lo que sí es que no se ha comprobado nada en contra de ellos. Muy bien, y los estudios pues continúan, van a seguir surgiendo investigaciones Y y nuevas tecnologías y nuevas maneras de nuevas hacer técnicas técnicas para hacer plantas modificadas genéticamente. genéticamente. Muy Ujú. bien. Bueno, y en esta sección del medio del asunto nos gusta también platicar en el CICI qué se está trabajando en ese tema. Ya nos platicaste un poquito de lo que hacen en el laboratorio del doctor Santi, donde tú estabas trabajando, pero ¿qué otros colegas conoces que trabajen un poquito? Quizá pues no se puede revelar como mucho, pero Ujú. de lo que nos puedas contar, ¿qué se Sí, como a puede grosso modo sé que trabajan con exactamente? papaya, trabajan también con virus, hay resistencia, hay cultivos resistentes a virus, que es algo que se ha hecho también. Este, de lo que sé ahorita sí está lo de banana, de papaya, plantas con resistencia a virus y Y no sé seguro más. habrá Y más seguro de cosas. haber más. Vamos a invitar a más gente de la Ujú. unidad. Fíjate que la gente de la unidad de biotecnología creo que es de las que más ha venido aquí al podcast Qué padre. y está muy interesante siempre escuchar porque Ujú. pareciera como que biotecnólogos como que hacen lo mismo, pero realmente tienen una diversidad muy grande de campo de aplicación de sus Muchísimo. estudios y la verdad que bueno que se está compartiendo con las personas. Sí, es que se Entonces, trabaja con hongos, con virus, con bacterias, con plantas, y de plantas pues, hay desde agave, desde caña, desde las coco, plantas las nativas, plantas nativas, sí, no, un montón. aplicaciones medicinales, en humanos, o sea, hay un montón de cosas, Ujú, están muy ujú. interesantes. Muy bien, pues finalmente, Vero, algo que nos quieras compartir para pues ya redondear este tema e ir cerrando con la gente que nos está viendo. ¿Alguna reflexión que nos quieras compartir o alguna información que nos quieras compartir? Pues solamente en cuestión del tema que nos trae a este foro es, por favor, no se crean todo lo que hay en la red, en internet. Si lo ven TikTok, ¿es Si lo ven cierto? No. TikTok, no. Ay, creo que no, creo que Sí, verlo en hay TikTok fuentes no. buenas, Buenas, hay que pero ser no. selectivos y críticos de lo que consumimos, ¿no? Pero ir a las fuentes, ¿no? Ahora que ven mucho en Facebook, Instagram, estas redes sociales, si siguen al Sisi, pregunten mejor al Sisi. Si los que controlan ahí no tienen la respuesta, saben con quién canalizarlo dentro del Sisi para poder dar una respuesta. Sobre todo eso, ¿no? Que pregunten, eh, que se cuestionen y analicen, que a veces no lo hacen tanto actualmente, pero es muy importante. Preguntar, analizar e investigar. Bueno, investigar porque yo trabajo en investigación, ¿verdad? Pero Claro. sí, y pues la otra es acérquense al Sisi. O sea, hay muchas actividades dentro del Sisi. Próximamente viene Casa Abierta y pues sería muy padre que fueran a visitarnos para que ahí conocieran. Seguro va a haber un tema sobre cómo se hacen los transgénicos y va a ser muy padre que esto que hablamos ahorita lo vean ahí mismo y ahí bueno, no en el laboratorio porque obviamente hay reglas y no se puede entrar, pero seguro va a haber una actividad donde esto que les platicamos lo van a ver ahí y van a aprender muchísimas cosas más. Y acérquense al Sisi, la verdad sí, acérquense. Así es, y como bien dice Vero, ahí usted escríbale al Sisi y el Community Manager sabe mucho de biotecnología. Y si, y si O no, si pues le no, sabe con preguntamos, quién. exactamente, le preguntamos a los expertos y ya les podemos dar la respuesta. Ujú. Te recuerda seguirnos en @CISOficial, ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y pues ya próximamente les vamos a anunciar de este evento que Vero les platica. Ya en su momento les daremos fechas, horarios para invitarles a que todos conozcan el Sisi, a que nos acompañen, a que pues vean lo que hace Vero, que se encuentren a Vero ahí, platiquen con ella y también con todos los demás gentes que han venido aquí con nosotros y a conocer otros personajes de ahí del Sisi que son muy Ujú. interesantes. Sí, Siempre poder compartir conversación con los compañeros porque hacen cosas muy la interesantes. verdad que sí. Hay cosas muy interesantes y lo que más nos gusta es compartirles lo que hacemos y lo que nos apasiona, que es la ciencia.
Muy bien. todos en general. Y bueno, yo actualmente ahorita pues no trabajo con transgénicos, pero trabajo con plantas de agave en cultivo in vitro, que eso Ese es es tu trabajo actual. ese es mi trabajo actual, y entonces el cultivo in vitro pues es como la base de muchas cosas que se pueden hacer en biotecnología. Claro, o sea, es como la piedra angular para poder hacer más cosas, ¿no? Está muy Sí, muchísimas interesante. cosas se pueden hacer. Muy bien, pues bueno, entonces ahí en el CICI te vamos a ver para que Va. nos platiques más Me del dará mucho cultivo, gusto que del venga cultivo aquí. de Te tejidos. escuché en Kimbomba, perfecto. Y tengo esta duda y no me quedó claro esto, perfecto. Ahí se los aclaramos. Muy bien. Pues Vero Limones Briones, fue un gusto estar contigo platicando. Gustazo. Gracias por acompañarnos en este episodio que tuvo por título Organismos genéticamente modificados. Este fue nuestro episodio del día de hoy del podcast Cienciacional. Un agradecimiento a Kimbomba Radio por permitirnos este espacio y compartir con ustedes cada jueves a las 4 de la tarde estos minutos de ciencia, de tecnología, de innovación y de gestión de las tecnologías. Entonces, les adelanto que el próximo episodio va a estar muy interesante, no se lo pierda. Y vamos a hablar, fíjate, de algo que tiene que ver con la conservación, sobre el papel de la vegetación en la mitigación del cambio climático. Eso va a estar muy Entonces, va a padre estar muy porque el cambio interesante. climático es algo que está, que Exactamente. ya está. Y, Entonces, y, pues va a venir un investigador de la Unidad de Recursos Naturales a platicar con nosotros de ese tema, entonces no se lo puede perder. Recuerde, el próximo jueves a las 4 de la tarde, aquí estaremos compartiendo sobre ese tema. Mi nombre es Julio Domínguez, fue un gusto estar con ustedes. Síganos en las redes de la Kimbomba Radio y también en @CICIoficial, que son nuestras cuentas del CICI, y pues con mucho gusto ahí vamos a estar compartiendo información con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bye. bye. Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional.